Hola, mi nombre es Gladys sin S y no paro de hablar de literatura asiática. Estos son los libros que tienes que leer si quieres iniciarte en la literatura china. Todo lo que os voy a decir aquí está basado en mi experiencia. Evidentemente podéis leer literatura asiática, literatura china y empezar por donde queráis. ¿Que os gustan los clásicos? Podéis empezar perfectamente a leer un clásico. De hecho, lo que seguramente os suene más de literatura china son clásicos. Los 4 libros de Confucio, Sueño en el pabellón rojo, El arte de la guerra. Está bien empezar por esos libros, no hay nada de malo. Sin embargo, muchas veces tenemos la duda de por dónde seguir tirando. ¿Y si me gusta la literatura contemporánea, pero hasta ahora no he encontrado ningún libro? ¿Y si de repente te has encontrado con la cultura china, pero no tienes ni idea de por dónde empezar? Aquí van algunas recomendaciones. Pueden gustarte, puedes seguirlas, puedes no seguirlas. Para empezar, diré que no creo que existan recomendaciones universales, pero sí que es cierto que cuando una persona está abierta a empezar a leer literatura china, tengo la misma recomendación, y es Vivir, de Yu Hua. Vivir, de Yu Hua es un libro que siempre recomiendo porque tiene todos los elementos necesarios para que pueda gustar a una gran mayoría de gente. Podríamos decir que Vivir es una novela de crecimiento. Tenemos un personaje que se da a la mala vida y que va creciendo y que va evolucionando, y mientras tanto nos va relatando el contexto chino de esa época. Si bien no está ambientado en la época actual, sí que es cierto que vamos adentrándonos en lo que es la historia de China, sobre todo en lo que sucedió a partir de los años 50 del siglo pasado. Y además es un libro cuyo título me encanta porque refleja muy bien lo que pasa en el libro, toda la historia de una familia, de un protagonista y todo el crecimiento que va sucediendo a lo largo de la trama. Es un dramón con todas las letras, pero sí que es verdad que al final tienes una sensación de que te ha calentado el corazón y acabas con una sonrisa. El siguiente libro es para aquellas personas a las que les gusta más el suspense o el thriller. Se trata de Una pizca de maldad, de Ai, y es una novela un poco distinta. Esta novela, que ya se ambienta más en la época contemporánea, trata de un adolescente que ha matado a una compañera de clase. Y es curioso porque esto no es un spoiler, se sabe desde el principio. Desde el principio ya sabes quién lo ha hecho, a quién le ha ocurrido y cómo lo ha hecho. Y sin embargo queda otra pregunta en el aire, que es ¿por qué? Esta novela no tiene tanta tensión como podría tenerla algunas novelas japonesas como Confesiones o Out, pero sí que es cierto que sigues leyendo porque quieres saber el por qué. Y está ese componente de maldad que indica el título. Y además, como tiene poquitos personajes, no te vas a liar si todavía no te has acostumbrado a la nomenclatura de los nombres chinos. El siguiente libro que recomiendo es Hojas rojas, de Zhang Xue. Este libro es solo para la gente más atrevida porque se trata de literatura experimental china. Desde hace unos años el nombre de Zhang Xue resuena como próximo premio Nobel de literatura. No sé si será verdad, pero lo que está claro es que la literatura de Zhang Xue es verdaderamente extraña. De hecho, al principio pensaba que era surrealismo, era literatura surrealista, y más bien es una literatura experimental muy extraña. Aquí no tienes la seguridad de estar leyendo algo que es una introducción, nudo y desarrollo. Aquí te encuentras cosas rarísimas que probablemente incluso no le encuentres sentido, pero esa es la gracia. Puedes darle vueltas, puedes analizarlo y probablemente no llegarás a ninguna conclusión porque, sobre todo, se trata de experimentar la narrativa de esta autora. Y su forma de narrar es alucinante porque tiene narradores que son increíbles, que son cuervos, son gusanos, un sauce. Y aunque hay 3 libros ya publicados en español de esta autora, recomiendo Hojas rojas porque son relatos y porque es una forma más asequible de empezar con esta autora. Siempre recomiendo empezar por Hojas rojas porque es muy característico y puedes saber ya de un vistazo si te va a gustar o no. Es decir, incluso leyendo el primer relato podrías ya decidir si es una autora que es para ti o no. Este libro lo recomiendo si, por ejemplo, te has leído de la autora japonesa Hiroko Yamada, Agujero, porque tiene más o menos esa estética, esa forma de narrar, pero también es cierto que Zhang Xue es mucho, pero mucho más experimental. Y aunque ahora te voy a hacer otras recomendaciones como más breves, el último autor que quería destacar es Yin Lianke, que es mi autor favorito de la literatura china. Y el libro que recomiendo para empezar no solo con la literatura china, sino también con este autor, es Días, meses, años.
Como veis es un libro muy cortito, es una novela corta que va sobre un anciano que tiene que dejar sus tierras porque hay una gran sequía y toda la tierra se está muriendo. Sin embargo, él se niega a irse de su tierra y encuentra una brizna de una planta, así que decide quedarse a cuidarla junto a su perro. Es también un drama, un poco como Vivir, ¿no? Pero también lo recomiendo porque la prosa de este autor y también de su traductora es alucinante, a mí me encanta. Es verdad que puede no ser para todo el mundo porque es algo más pausado, es muy descriptivo, pero te llena, es una prosa que te hace imaginar, que te transporta a ese sitio y es muy fácil de leer, así que para mí es una recomendación también que si tienes curiosidad por este autor, apúntalo. Y por último voy a hacer una tanda de recomendaciones rápidas por si estás buscando un género en concreto. Por ejemplo, si estás buscando literatura romántica china, yo te recomendaría Amor bajo el espino blanco. Si estás buscando un libro más bien infantil, yo te recomendaría Periodos solares, que es un libro ilustrado muy bonito que te explica el tema de los términos solares por los que se rigen en China, pero también en Japón. Si, por ejemplo, quieres empezar a leer ciencia ficción china, pero no te atreves con Cixin Liu, yo te recomendaría Planetas Invisibles, que es una recopilación de relatos de diferentes autores chinos, que es una maravilla. Y por último, un libro que a mí me gustó mucho es Chuntao, una mujer china, que tiene una protagonista muy fuerte y muy singular que habla de las relaciones no tradicionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas recomendaciones os hayan gustado, os hayan servido y decidme en comentarios cuál fue el primer libro de literatura china que leísteis o el que vais a leer. Si todavía no lo hacéis, seguidme en redes sociales y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!